Estos 20 minutos vamos a hacer nada más que una pequeña introducción de las principales características que tienen las empresas de economía social y sobre todo destacaremos pues la que tiene más importancia de cara al emprendimiento, que es la cooperativa de trabajo asociado. ¿Qué es la economía social? Bueno, pues saber que la economía social está regulada en una ley del año 2011 de economía social y que viene a considerar como empresas de economía social al conjunto de aquellas actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4 persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general, económico, social o ambos. Dentro de las empresas de economía social, pues tenemos como principales protagonistas pues a las cooperativas, a las mutualidades, a las fundaciones, a las asociaciones que llevan a cabo actividad económica, a las sociedades laborales, a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan también por los principios establecidos en el artículo anterior, ¿no? Ahí pues podríamos hablar de la ONCE, ¿no? Bueno, entrando ya en materia de lo que es una cooperativa, como hemos visto, forman parte de lo que es la economía social y nada menos que nos la ponían casi pues, en primer lugar, ¿no? Pues una cooperativa es una sociedad, por lo tanto tiene personalidad jurídica diferente de los socios que integran la cooperativa, ¿no? Integrada por personas que se asocian, y esto había uno de los principios cooperativos, que es el régimen de libre adhesión y baja voluntaria. ¿Para qué? Pues para realizar actividades económicas encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales. Otro de los principios la viene recogido en la definición con una estructura y funcionamiento democrático. Esto lo vemos pues por el principio de que normalmente las cooperativas, pues un hombre, un socio, un voto. Donde el capital pues tiene un papel secundario y no es lo que va a marcar la toma de decisiones ni los repartos de los beneficios. En este tipo de empresas el capital tiene un papel totalmente secundario. Y que además estas empresas pues se tienen que ajustar a los principios fundamentales de la Alianza Cooperativa Internacional y en lo que recoja pues la propia ley de cooperativas. Decirles que ahora mismo tenemos en el Parlamento de Canarias un proyecto de ley que se está debatiendo. Se supone que antes de que acabe esta legislatura tendremos una ley propia de cooperativas canarias. Hasta ahora, pues no ha prosperado esas iniciativas y en las dos anteriores legislaturas, aunque lo llevaban en sus programas, pues nunca se llegaron a aprobar. De ahí que en Canarias, pues la ley que rija para regular las cooperativas sea la ley estatal, esa que están viendo ahí en la transparencia, la ley 27 de 1999, de 16 de julio. Decirle que esa ley a nivel nacional también ya se pretende modificar pues, para irla adaptando a los tiempos. ¿Cuál es la principal novedad que puede conllevar la aprobación de la Ley de Cooperativas Canarias? Pues la más destacable desde el punto de vista de las cooperativas de trabajo asociado es la posibilidad de que se pueda ya constituir una cooperativa de trabajo asociado solamente para esta clase con solamente 2 socios trabajadores. Hasta ahora se requiere para poder constituir una cooperativa de trabajo asociado un mínimo de 3 socios trabajadores. Pues bien, el día que se apruebe la ley, pues podremos constituir ya cooperativas solamente con 2 socios trabajadores. Los principios que rigen a las cooperativas no nos da tiempo hoy entrar en detalle. Bueno, destacar, por ejemplo, el principio de libre adhesión. Esto es una singularidad porque el socio de una cooperativa tiene el derecho a separarse de esta cooperativa. Y entonces, en ese caso, bueno, pues la cooperativa tendrá que devolverle
las aportaciones al capital que haya hecho este socio. O sea, no es como en una sociedad limitada, una sociedad anónima, donde aquel socio que se quiera separar de la sociedad, pues tiene que buscar quien le adquiera las participaciones o las acciones, o bien que se produzca una reducción del capital social para dar salida a ese socio, sino que aquí es un derecho que tiene el socio. Esto es una peculiaridad. Principio democrático de organización democrática, ya lo veíamos, lo comentamos anteriormente, fundamentalmente es porque los socios, la toma de decisiones se toma a través del hecho de que cada socio tiene derecho a un voto. Comentar un poco también por el principio educativo de educación cooperativa. Esto lo vemos reflejado en el hecho de que las cooperativas, con cargo a los resultados de su actividad económica, tienen que destinar un 5% a dotar un fondo específico que se llama Fondo de Educación y Promoción, que hay que emplear básicamente en dar formación en materia cooperativa o en materia específica en función de la actividad que desarrolle la cooperativa a los socios fundamentalmente a los socios de las cooperativas. Continuamos. Sin entrar en mucho detalle, decirles que hay muchas clases de cooperativas, ¿no? Tenemos cooperativas, las que vamos un poco a entrar un poquito más en detalle, la de trabajo asociado, pero tenemos también cooperativas de consumidores y usuarios, cooperativas de vivienda, cooperativas agrarias. Aquí en Canarias pues tiene bastante importancia este tipo de cooperativas, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, etcétera, cooperativa de enseñanza, cooperativa de crédito. Pues aquí en Canarias pues tenemos, por ejemplo, Caja 7, que le sonará a todo, pues una cooperativa de crédito y que además su domicilio social pues se encuentra radicado en Canarias. Entrando entonces en lo que son las cooperativas de trabajo asociado, pues son las que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante el esfuerzo personal y directo a tiempo o bien parcial o completo a través de la organización en común de producción de bienes o servicios para terceros. También podrán contar con socios colaboradores. La relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria. Y aquí me quiero parar, esto es muy importante. Los socios trabajadores de una cooperativa, su relación, como dice la ley, es una relación societaria. De ahí que no se le aplica a los socios trabajadores el estatuto de los trabajadores. Solamente la forma de regular esa relación, que es un híbrido entre relación, por un lado, societaria y por otro lado, laboral, es a través de lo que se recoja en los estatutos y en la propia ley de cooperativas. Por lo tanto, no se le aplica a un socio trabajador el hecho de que la jornada máxima pueda ser de 40 horas semanales, ni las retribuciones que estén fijadas en los convenios, etcétera. En este caso, ya digo, la relación es societaria. Y fruto de ello, de que la relación es societaria, es por lo que, desde el punto de vista de la seguridad social, los socios trabajadores, y es una decisión que se tiene que tomar a la hora de constituir la cooperativa, pues van a cotizar o bien por el régimen general, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, o bien como autónomos, ¿no? Todos habrán oído que existe ahora mismo en marcha toda una modificación para hacer cotizar a los autónomos, no ya de la cantidad que ellos decidan libremente a partir de un mínimo, sino que va a estar en relación con los ingresos que se perciban. Por lo tanto, a futuro, la cotización que harán los socios trabajadores que coticen como autónomos, pues va a estar en función de esas retribuciones que reciban de la cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cooperativa, aunque se sea socio, está previsto que hay que cobrar lo que llaman anticipos societarios. Esto viene a ser el equivalente de unas nóminas y desde el punto de vista fiscal, además, se considera así. Esas retribuciones que perciben los socios trabajadores son rendimientos del trabajo y se declaran como rendimientos del trabajo, no como rendimientos de actividades económicas. Yo me he encontrado con algún que otro caso de un disparate de socios trabajadores que estaban cotizando como autónomos y que creían que por eso ya sus rendimientos los tenían que declarar como actividad económica y hacían sus declaraciones de la renta reflejando aquello que cobraban de la cooperativa como rendimiento de actividad económica y aplicando después pues, los gastos que están previstos para una actividad económica. Obviamente cuando
Hacienda detectó esto, pues ni les cuento el disgusto que se llevaron esos socios trabajadores que tuvieron que regularizar su situación y pasar a declararlo todo como rendimiento del trabajo y con las correspondientes sanciones. Las retribuciones, aunque sea una relación sociolaboral, pues como les decía, hay que fijar unos anticipos societarios. Esto se fija libremente por la asamblea. Y lo que les decía, una vez que se decide por qué régimen vamos a cotizar, pues tenemos que mantenerlo, recogerlo en los estatutos y no se va a poder modificar hasta que transcurran 5 años. Y afecta a todos los socios. Cosa distinta es que la cooperativa puede contratar a personas que no sean socios trabajadores. Veremos que está limitado. Esas personas que contratamos, que no son socios trabajadores, sí que van a cotizar en el régimen general. Y por ello la cooperativa va a tener que darse de alta como empresa, sacar su número patronal para poder contratar a estas personas. Si no fuese así, que no contrata a ningún trabajador y todos los socios cotizan como autónomos, porque han decidido hacerlo así, no tendría por qué sacar la afiliación a la seguridad social como empresa esa cooperativa. Es importante saber que la responsabilidad de pagar los recibos de autónomo corresponde a cada socio trabajador, si bien hay una responsabilidad subsidiaria de la cooperativa. De ahí que se aconseje que los recibos se domicilien en la cuenta de la cooperativa para comprobar que en todo momento esos socios trabajadores están cumpliendo con la obligación de cotizar y pagar a la seguridad social. Entonces se puede incluir dentro de la retribución bruta ese importe y después descontarlo a la hora de la cantidad que se le paga al socio e ingresarlo directamente la cooperativa a las arcas de la seguridad social. Importante, el número de horas realizadas por los trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no puede ser superior al 30% del total de las horas realizadas por los socios trabajadores. Esto es muy importante, porque si nuestro proyecto de emprender va a conllevar que vamos a tener que contratar a más personas y no estamos dispuestos a que esas personas pasen a ser socios trabajadores, nuestro proyecto no va a poder seguir como una cooperativa de trabajo asociado porque existe este límite. O sea, los trabajadores que vayamos contratando van a tener el derecho de hacerse socios de la cooperativa. Recuerden que les comentaba que uno de los principios es el de libre adhesión y baja voluntaria. Pues esto hay que ponerlo en práctica de esa manera. Aquellas personas que contratemos, más tarde o más temprano, van a tener el derecho de formar parte de nuestra cooperativa como socios trabajadores. Y si no estamos dispuestos a ello, pues sepamos que no es el modelo ideal el de constituir una cooperativa de trabajo asociado, y a lo mejor nos tendremos que plantear pues constituir o bien una sociedad laboral o bien una sociedad limitada. En cuanto al capital con el que se puede constituir una cooperativa, pues no está fijado un mínimo determinado, sino que eso lo van a decidir los socios. Eso sí, tienen que fijar una cantidad con la que van a constituir la cooperativa y que tiene que estar totalmente desembolsada. Entonces, un poco en función de cuáles sean las perspectivas de negocio de esa cooperativa y qué recursos van a tener, pues fijaremos el capital social, el mínimo con el que puede funcionar la cooperativa. Por definición, el capital es variable en una cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que pues simplemente por el hecho de que entren y salgan los socios, pues ya el capital va a aumentar o va a disminuir. Y también tendremos que fijar la aportación obligatoria mínima para ser socio, de tal manera que exijamos a los socios un sacrificio, puesto que ya les digo que el poner más capital ni va a dar más derecho a voto ni más derecho a reparto de beneficios, pero sí sabemos que tenemos para poder llevar nuestro proyecto que autofinanciarnos algo con las aportaciones de los socios. Y tendremos que establecer, bueno, pues cuál es esa cuantía mínima que le vamos a exigir a los socios para constituir la cooperativa y que en un futuro también le exigiremos a los socios que vengan posteriormente a incorporarse a nuestra cooperativa.
Decir que las aportaciones al capital pueden ser de doble naturaleza. Una, que tenga el socio derecho a que se le reembolse, a que se le devuelva en caso de baja, y otra, que el Consejo Rector puede rehusar incondicionalmente a su devolución. Esto viene un poco pues, por ajustarlo al plan de contabilidad y poder recoger las aportaciones al capital, bien como fondos propios o bien como una deuda a largo plazo. Una de las características que tienen las cooperativas es las mayores exigencias en cuanto a dotar fondos, de tal manera que existe la obligación, con cargo a los resultados cooperativos, de destinar el 20% a dotar el fondo de reservas obligatorio y, por otro lado, el 5% a dotar el fondo de educación y promoción. Esa dotación al fondo de reserva obligatorio no significa que es un dinero que no podamos utilizar para el funcionamiento de la cooperativa. Simplemente son recursos que vamos a dejar en la cooperativa para autofinanciarla y que hoy por hoy, tal y como está regulado, no puede ser repartido entre los socios de la cooperativa, ni aún en el caso de la disolución. Y por otro lado, tenemos que en la cooperativa se pueden dar lo que llamamos resultados extracooperativos, que es cuando se desarrolla la actividad cooperativizada con terceros no socios, o resultados atípicos, como pudiera ser pues que la cooperativa tiene unas inversiones hechas en unas acciones y cobra dividendos. El resultado de la actividad cooperativizada con terceros no socios, desde el punto de vista de una cooperativa de trabajo asociado, consiste en cuando contratamos a personas que no son socios trabajadores. Pues a partir de ahí tendremos que hacer una regla de 3 para determinar cuánto del beneficio que hemos obtenido se debe al empleo de esas personas que no son socios trabajadores. Y saber que esas cantidades pues ni se van a poder aplicar el tipo de fiscal reducido del 20% y que además va a exigir que el 50% de ese resultado vaya a parar al fondo de reservas obligatorias. Como no tenemos mucho más tiempo, solamente comentarles en cuanto a, a los temas fiscales, unas simples pinceladas, decir que las cooperativas se pueden clasificar desde el punto de vista fiscal como protegidas o especialmente protegidas. Dentro de las especialmente protegidas caben las cooperativas de trabajo asociado, porque no toda cooperativa, no toda clase cooperativa puede ser especialmente protegida. ¿Y cuál es la principal repercusión que esto tiene? Bueno, pues que aparte de que el tipo de gravamen que se le aplica es del 20% en vez de hoy por hoy el 25%, además, sobre todo el resultado que se tenga, ya sea cooperativo o extracooperativo, se tiene una bonificación del 50%. Esto, traducido para podernos entender, significa que una cooperativa de trabajo asociado especialmente protegida, en vez de tributar al 25%, pues tributaría en torno al 8 y pico por ciento. Y después ya solamente en materia de subvenciones, comentarles, bueno, pues que hoy por hoy, cumpliendo los requisitos, aquellas personas que se incorporen a una cooperativa de trabajo asociado y que reúnan unos requisitos en cuanto a tiempo que han estado apuntados en el paro, pues hay unas subvenciones que no se están agotando hoy por hoy y que suponen 5.500 euros de ingreso para la cooperativa si es hombre y 7.000 euros, si no me falla la memoria, si el sexo es el de mujer. Aparte de eso, comentarles que en el año 2021, después de mucho tiempo, también se creó una convocatoria de subvención dirigida a las cooperativas que invirtiesen en activos para el desarrollo de su actividad, en el inmovilizado, y la verdad con unos porcentajes de subvención bastante elevados y también la partida no se agotó. Y ya para terminar, pues comentarles también que los mismos beneficios que se les reconocen a los autónomos de la tarifa plana, pues también los tenemos en las cooperativas, es decir, que si constituimos una cooperativa y optamos por cotizar todos como autónomos, pues podremos beneficiarnos en los mismos términos en lo que conocemos como la tarifa plana y empezar nada más que cotizando a razón de 60 euros al mes. Ya después, bueno, pues para el final, pues las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación y por ceñirte al tiempo por ambas. ¿Se me escucha, Antonella? Sí.